Cerca de uno de los aeropuertos de mayor tráfico de la India, el cielo crepuscular se enciende en una bola de fuego. La nube se iluminó, se sentía el calor. Restos en llamas caen del cielo. Es un choque aterrador. Me di cuenta que las siluetas que veía a mi alrededor eran o restos de aeronave o cuerpos calcinados. Cuando los investigadores llegan, encuentran los restos retorcidos de 2 jets de pasajeros. 349 muertos. Los indicios vitales están enterrados a gran profundidad. Los investigadores deben reconstruir los eventos del día. Saudí 763 mantendrá 140. Kazaj 1907, ahora 150. ¿Cómo pudieron 2 tripulaciones, que debían conocer sus posiciones mutuas, terminar en la colisión aérea con mayor número de víctimas del mundo? Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, Nueva Delhi. Una entrada a India. ...12 de noviembre de 1996. ¿Mucho tráfico? El controlador de tráfico aéreo B.K. Dutta llega para el turno de la noche. Había un supervisor. Mi asistente estaba sentado a mi lado. Todo era normal. Pero normal en el aeropuerto Indira Gandhi no significa tranquilo. Este aeropuerto se está convirtiendo en uno de los más congestionados del mundo. En 1990, el gobierno de la India firmó acuerdos de cielos abiertos con varios países. Esos pactos les facilitan a las aerolíneas extranjeras aterrizar en aeropuertos indios. Muchas aerolíneas aprovechan la nueva política. La política de cielos abiertos actuó como catalizador en el crecimiento del tráfico aéreo. El volumen de tráfico aumentó de 175 a unos 225 movimientos al día. Pasadas las 6 de la tarde, el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines despega. Arriba. Arriba. A la izquierda. El capitán Khalid Al-Chubaili eleva el Boeing 747 de la pista. Su copiloto, Nasir Khan, controla la comunicación radial. Hay 289 pasajeros a bordo. Muchos son ciudadanos indios que regresan a sus trabajos en el Oriente Medio. Saudí 763, en el aire 03. Contacto radar 127, decimal 9. Mientras el vuelo 763 estuvo en la pista, sus movimientos fueron seguidos y dirigidos por un controlador de tráfico aéreo desde la torre del aeropuerto. 279, buen día. Pero poco después de que el avión despega, la torre confía el vuelo al controlador de aproximación B.K. Dutta, quien está en otra sala del aeropuerto. Los controladores de aproximación en el Indira Gandhi guían los aviones por el espacio aéreo más allá de las pistas. Están a cargo de los vuelos entrantes y salientes en una zona de 110 kilómetros. El controlador de aproximación es responsable por las llegadas y salidas de los aviones. A todos los guía claramente y en condiciones seguras hasta su maniobra final. Esa noche, Dutta controla 5 vuelos. Unos salen del aeropuerto mientras otros llegan. Su tarea es mantener esos aviones separados unos de otros. Pero no tanto como para causar demoras. Saudi 763, a nivel de vuelo 100. Entendido, suba a nivel de vuelo 140.
Listo para subir a 140, Saudí 763. Un avión de carga de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se prepara para aterrizar. Aunque es un jet militar, Dutta es el responsable de este vuelo. Intercambiamos unas 3 o 4 comunicaciones con el controlador, en las cuales él verificó nuestra altitud y nos informó sobre el tráfico aéreo en la zona. Saudí 763 a 140 pidiendo altura. El vuelo 763 de Saudí llega a su última altura asignada, 14.000 pies. Los pilotos piden autorización para volar más alto. Mantenga nivel de vuelo 140 en espera a mayor altura. Para coordinar el tráfico entrante y saliente, Dutta quiere que el vuelo de Saudí no se eleve más. Saudí 763, mantendremos 140. Dutta controla otro avión que ahora vuela hacia el este para aterrizar en el aeropuerto Indira Gandhi. Es un jet de pasajeros operado por Kazajistán Airlines. El Ilyushin 76 es un avión ruso muy grande. Originalmente construido para el ejército, su versión modificada se usa como aeronave comercial. Dutta quiere que pase sobre el vuelo de Saudí antes de aterrizar. Después autorizará al Saudí para que siga con su ascenso. Debían cruzarse manteniendo 1000 pies de separación. Kazaj 1907, llegando ahora a 150, 7 o 10 kilómetros de Delta Papa Noviembre. Mantenga nivel de vuelo 150, tráfico identificado a sus 12, recíproco Boeing 747 de Saudí. Dutta no quiere que la tripulación de Kazaj se sorprenda al ver el jet de Saudí. Como los aviones no tienen radar para rastrear otras aeronaves, cuentan con los controladores para que les adviertan de aquellos que vuelan cerca. Manteniendo 150, Kazaj 1907, informaré. ¿Qué distancia? Todos los pilotos sintonizados con la frecuencia radial del control de aproximación pueden oírse unos a otros cuando se comunican con tierra. ¿Qué distancia? 13 kilómetros. La navegación era visual y tratábamos de descifrar en dónde estaban los demás y qué se proponían hacer. Tráfico a 13 kilómetros, nivel 140. Repentinamente, una enorme explosión interrumpe la tranquilidad de la noche. De pronto, en la ventana del lado derecho de la cabina, una nube se iluminó. ¿Son misiles? Interpreté que eran misiles. Parecía que serpenteaban, aumentando su velocidad, y que venían directamente hacia nosotros. Empezamos a virar el avión para alejarnos antes de comprender que no venían hacia nosotros. ¡Reacciona! ¡Este es el fin! El avión de Saudi Airlines cae en espiral hacia el suelo. Delhi, aquí 1815. Repita. Me comuniqué con el controlador. Vimos lo que parece una explosión. Me di cuenta que algo ocurría. En la pantalla de radar de Dutta, tanto el jet de Saudí como el avión de Kazaj sencillamente desaparecen. Cuando vi aparecer las señales luminosas, miré el barrido nuevamente. Pero no estaban. Luego oímos que el controlador llamaba al jet de Saudi Air y al Ilyushin. Saudí 763. No obtener respuesta fue obviamente escalofriante. Algo trágico ocurrió en el cielo cerca al aeropuerto de Nueva Delhi. Beka Dutta pronto se convertirá en el objetivo de la investigación de uno de los peores accidentes aéreos de todos los tiempos. Kazaj 1907, posición.
En el aeropuerto de Nueva Delhi se percibe una sensación de pavor. 2 aviones desaparecieron del radar del control de aproximación. La peor pesadilla de un controlador de tráfico aéreo es una colisión en el aire. Es lo peor. Saudí 763. Los 2 aviones llevaban 349 personas. Kazaj 1907, posición. Llamé 1 o 2 veces a Kazaj y a Saudí. Saudí 763. En ese momento mi mente quedó totalmente en blanco. El piloto de la Fuerza Aérea, capitán Tim Place, pronto confirma lo peor. Delhi, aquí 1815. 1815, ¿qué vio? 2 incendios nítidos en tierra. 2 incendios en tierra, confirme. Confirmado, confirmado. Entendido. Mi superior me buscó y le dije que había ocurrido un accidente. Dije a las personas que se encargarían de la búsqueda y rescate que los aviones habían caído 65 kilómetros al oeste de Delhi. 2 aviones cayeron sobre Charki Dadri. Charki Dadri es una población 65 kilómetros al oeste de Nueva Delhi. Sus campos de mostaza y cereales arden con los restos retorcidos de 2 aviones accidentados. De pronto, el cielo se iluminó con un color rojo vivo y vi fuego y humo. Me dijeron que 2 aviones colisionaron en el aire y que me desplazara al lugar del accidente. La adrenalina empezó a fluir. Yo era un reportero novato y debía conseguir esa primicia. Nueva Delhi Televisión encarga a Vishnu Som de informar sobre el accidente. Llega en la oscuridad de la noche, pocas horas después del siniestro. Dejamos nuestro vehículo a un lado de la carretera y todo lo vimos bajo la luz de la luna. Él y su camarógrafo son uno de los primeros equipos periodísticos en llegar a la escena. Apaga tu linterna, no queremos llamar la atención. Es posible que la policía haya acordonado la zona. Entramos al campo y vi que era un terreno sin cultivar. No había nada sembrado, todo era tierra. Como estaba oscuro y nuestra única referencia visual era la luz de la luna, seguimos adelante. Recuerdo que veía unas siluetas a mi alrededor, formas imprecisas por todos lados. Y como no había suficiente luz, no sabía exactamente qué eran. Luego me detuve cuando pensé, aquí hay algo que no me gusta. Enciende tu linterna. ¡Vamos! Me di cuenta que las siluetas que veía a mi alrededor eran o restos de aeronave o cuerpos calcinados. Cuando la noche se convierte en día, la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanece. Ningún pasajero de los 2 aviones sobrevivió. 349 personas murieron. Es la peor colisión en el aire de todos los tiempos. Las noticias del accidente le dan la vuelta al mundo. Lo que queda claro es que muchos factores pudieron ocasionar el accidente. Hay 2 grupos de escombros separados. El capitán KPS Ner es uno de los primeros investigadores en llegar a la escena. Quedé impresionado, horrorizado. No puedo describirlo porque nunca antes vi algo semejante. Es algo que no puedo explicar.
El vuelo de Kazakh y el de Saudi Airlines cayeron a 7 kilómetros de distancia el uno del otro. Los investigadores tienen dos sitios de accidentes separados para examinar, pero saben que una misma causa explicará ambos accidentes. Es distinto cuando un avión cae en algún lugar, pero cuando dos aeronaves de gran tamaño chocan en el aire, las causas son diferentes. ¿Cómo chocaron dos aviones que supuestamente estaban a 1000 pies de distancia el uno del otro? Los investigadores consideran tres posibilidades. Un error por parte del controlador de tráfico aéreo, un error por parte de alguna de las tripulaciones o una falla en los instrumentos de uno de los dos aviones. Esperan que entre los restos destrozados estén los indicios que necesitan. Su prioridad es encontrar las cajas negras de ambos aviones. Estas registran las conversaciones de la cabina junto con datos decisivos sobre el vuelo, altitud, velocidad y rumbo. Aunque el fuego arrasó los restos de las aeronaves, se encuentran las cajas negras el primer día de investigación. Pero por el momento guardan sus secretos. Los expertos demorarán varios meses en extraer información de las grabadoras. Entre tanto, los investigadores se concentran en las conversaciones entre los dos aviones y el controlador de tráfico aéreo. En este caso teníamos la evidencia proporcionada por el control de tráfico aéreo. Sin radar a bordo, los aviones alrededor del aeropuerto de Delhi cuentan con los controladores de tráfico aéreo para que los guíen. Beka Dutta está bajo enorme presión. ¿Cometió errores que causaron la peor colisión en el aire de todos los tiempos? Fueron tiempos difíciles. La gente de los medios me señalaba y yo les decía, no fue culpa mía. Hola, mi nombre es Beka Dutta. Disculpe la demora. Siéntese. Los investigadores quieren saber todo lo que hizo Dutta la noche del accidente. ¿Mucho tráfico? En las noches más. El radar de Dutta no registra la altitud del avión. Los controladores en Nueva Delhi escriben la última posición informada de un avión en una tira de papel. Las tiras se actualizan continuamente. Es la única manera que tienen los controladores para hacerle seguimiento a la altitud de los aviones bajo su control. La información del nivel no está ahí. El piloto debe confirmarlo. Kazakh 1907, llegando ahora a 150. Los controladores de tráfico aéreo solo conocen la altitud de un avión cuando el piloto la informa. ¿Son sus notas? Sí, señor. Estas pertenecen al Kazakh y estas al vuelo de Saudí. La zona que Dutta maneja está dividida en una red de corredores aéreos. Los controladores los usan para encauzar los vuelos que llegan y salen del aeropuerto. Pero muchos de los corredores se usan para vuelos militares. De hecho, aún en un aeropuerto de tanta congestión, solo hay un corredor principal para los aviones comerciales. En casos como este, el controlador debe seguir reglas muy estrictas. Mantenga nivel de vuelo 140 en espera a mayor altura. Dutta debía asegurar que los dos aviones estarían a 1000 pies de distancia el uno del otro al aproximarse. Pensaba hacer lo que había hecho muchas veces antes, que el avión entrante pasara 1000 pies por encima del avión saliente. Era un procedimiento de rutina, pero de alguna manera los dos aviones terminaron en un curso de colisión. Uno de los dos aviones no estaba en donde debía estar. Los investigadores se preguntan si Dutta cometió algún error que llevó al terrible accidente. Examinando las transcripciones del control de tráfico aéreo, los investigadores se enteran que Dutta les dio a los dos aviones las instrucciones correctas. Sin embargo, como su radar no registra altitud, no tenía manera de saber si los aviones seguían sus instrucciones. Los investigadores están tan convencidos de que Dutta no cometió ningún error. Gracias. Que 3 días después del accidente está trabajando de nuevo. Cuando mi familia y otras personas supieron esto, hubo un suspiro de alivio. Nuestro nombre estaba a salvo. Los investigadores regresan al lugar del accidente. Esperan recuperar algunos instrumentos de los dos aviones. Es posible que una falla mecánica obligara a uno de los aviones a desviar su rumbo. Normalmente,
Los altímetros se detienen en el momento de la colisión. Y queríamos saber qué altitud registraban en el instante mismo del accidente. Pero la cabina del Saudí se clavó en la tierra. La investigación del accidente se convierte en excavación. Tuvimos que llevar máquinas, excavadoras, para desenterrar y levantar la cabina del Saudí. Los altímetros del avión de Kazakh se encuentran más fácilmente. El avión no cayó en picada. Existe la posibilidad de encontrar indicios de su altitud exacta en el momento del choque. Cuando rescatan los altímetros entre los escombros, los investigadores descubren algo extraño. Tanto el capitán como el copiloto tienen un altímetro frente a ellos, pero en este caso su lectura no es la misma. Había una diferencia entre los dos, de unos 300 pies. Extraño. Los altímetros en conflicto pudieron llevar a la tripulación fuera de rumbo, pero la fuerza del impacto pudo causar la diferencia en las lecturas. En este momento los investigadores no saben qué ocurrió. Principalmente ahí y ahí, lo más cerca que puedas. Los investigadores tienen que saber cuál de los dos aviones se equivocó de altitud. Exploran otra evidencia. El patrón de daño de los aviones puede ayudar a contestar una pregunta crucial. ¿Cuál era el ángulo relativo entre las dos aeronaves en el momento de su contacto? Las partes de los dos aviones están a kilómetros de distancia, pero una sección grande de la cola del avión de Saudí se encuentra cerca del área de escombros de la otra nave. Esto sugiere que fue una de las primeras partes que se le cayeron a ese avión. Parece que la cola del avión de Kazakh golpeó el ala izquierda del jet de Saudí. De ser así, el avión de Kazakh no volaba a mayor altura que el jet de Saudí cuando chocaron, como creían los controladores de tráfico aéreo. Debió pasar por debajo. Es un descubrimiento desconcertante que complica el misterio. Los investigadores todavía no saben cuál avión se equivocó de espacio aéreo. Pero sí saben que después de que los dos aviones chocaron, no había esperanza para ninguna de las dos tripulaciones. Después de golpear el ala, la cola del avión de Kazakh destrozó el estabilizador horizontal en la parte posterior del 747 de Saudí. Una grieta de 5,5 metros. Sin estabilizador, la tripulación de Saudí no puede controlar su avión. El resultado es que la aeronave entra en una espiral incontrolable. Y en este caso en particular, ambas aeronaves estaban en la misma situación. Lo que hallaron entre los restos de los dos aviones frustra a los investigadores. Ahora entienden cómo chocaron los aviones, pero todavía no saben por qué estaban a la misma altura o de hecho a qué altura chocaron. ¿Cómo terminó el jet de Kazakh por debajo del avión de Saudí cuando debía estar por encima? Casi 2 semanas después del accidente, el capitán Akshok Verma se reúne con los investigadores en el lugar de los hechos. En ese momento, habían terminado las operaciones para desenterrar la cabina del avión de Saudi Air. Todo el equipo recuperable estaba disponible. Igual que el resto de la evidencia descubierta hasta el momento, los instrumentos del avión de Saudí no ayudan a explicar lo que ocurrió. La fuerza del impacto los destruyó por completo. Con el decepcionante descubrimiento, los investigadores se ven obligados a seguir adelante. Verificaron todo lo que podían en el lugar del accidente. El caso ahora depende de lo que pueden averiguar con las cajas negras.
Los investigadores esperan que en algún lugar de las grabaciones de la cabina o sepultados entre la información de vuelo estén los indicios que necesitan. ¿En dónde estaban los aviones cuando chocaron? ¿Y cómo terminaron en un mortal curso de colisión? Suban a 150 porque a 140, ¡eso! Transcurren 3 meses desde la colisión en el aire de 2 aviones de pasajeros cerca de Nueva Delhi. Los investigadores están frustrados por la falta de evidencia concluyente. Esperan que las cajas negras de los aviones les ayuden a resolver el caso. Para evitar cualquier sospecha de prejuicio, las cajas del vuelo de Saudí se analizan en Inglaterra. Los técnicos de la División de Investigación de Accidentes Aéreos tratan de extraer información valiosa. La neutralidad del país en donde se analizaron las grabadoras fue algo esencial. Cada avión estaba equipado con 2 cajas negras, una grabadora de información de vuelo y una grabadora de voz de la cabina de mando. La grabadora de información de vuelo tiene datos de docenas de aspectos del desempeño de un avión, entre ellos la altitud, la velocidad en vuelo y los cambios que los pilotos hacen a los controles. La grabadora de voz de la cabina de mando registra las conversaciones de la cabina. 279, buen día. En su empeño por explicar la colisión cerca de Nueva Delhi, los investigadores usan la información almacenada en las cajas negras para hacer una cronología de eventos. Peter Shepard es el jefe de la sección de grabaciones de la División de Investigación de Accidentes Aéreos. Trabajará hacia atrás, desde el momento del impacto. El punto de colisión está bien definido por rápidos cambios en los parámetros en cada aeronave. Si lo usamos como nuestro punto cero de tiempo, podemos relacionarlo con los tiempos particulares y luego construir una base de tiempo común. Primero, Shepard y su equipo se concentran en el 747 de Saudí. Saudí 763 a 140 pidiendo altura. Mantenga nivel de vuelo 140 en espera a mayor altura. Saudí 763, mantendremos 140. La grabación de la cabina revela que los pilotos del vuelo de Saudí recibieron instrucciones claras en relación con su altitud y parecieron entenderlas. Después de recibir instrucciones de permanecer a 14.000 pies, no hay ninguna mención de elevarse más, lo cual los hubiera llevado a la trayectoria del vuelo de Kazaj. Después, Shepard usa la grabadora de información de vuelo para confirmar si el avión de Saudí siguió las instrucciones que recibió. La grabadora del vuelo de Saudí nos dijo que la altitud fue normal durante el despegue. Los pilotos de Saudí nivelaron a 14.108 pies dentro de su corredor de seguridad. Niveló a la altitud asignada de 14.000 pies y siguió volando a esa altura. Los pilotos de Saudí siguieron las instrucciones del control de tráfico aéreo meticulosamente, lo cual se sabe por sus llamadas de confirmación. Los controladores de tráfico aéreo establecieron una distancia vertical de 1.000 pies entre los 2 aviones y esperaban que el jet de Saudí volara a menor altura que el avión de Kazaj. Si los pilotos de Saudí no hicieron nada fuera de lo usual, crecen las sospechas de que el avión de Kazaj estaba en el lugar equivocado. Cuando los investigadores examinan la información de la grabadora de datos del vuelo de Kazaj, descubren que descendió muy por debajo de los 15.000 pies, donde se suponía que debía volar. Momentos antes de la colisión, el avión de Kazaj está a 14.100 pies, casi 1.000 pies por debajo de su altitud asignada y menos de 10 pies por debajo del vuelo de Saudí. Y es cuando acelera justo frente al jet de Saudí. La tripulación de Kazaj no detuvo su descenso a su altitud autorizada, que era de 15.000 pies. Pero, ¿por qué se desvió tanto de su curso el vuelo de Kazaj? Kazaj 1907, posición.
Kazakhstan Airlines tiene una teoría para explicar la dramática pérdida de altitud de su avión. La defensa de Kazajistán se basaba en la presencia de turbulencia. Tal vez una fuerte turbulencia repentina lo sorprendió, impulsándolo hacia abajo. La grabadora de información del vuelo de Kazaj parece indicar que la tripulación tuvo un viaje agitado. Muestra 2 claros y repentinos descensos de más de 400 pies. Según la aerolínea, ambos fueron causados por turbulencia. Pero Peter Shepard no está tan seguro. Cuando vimos las variaciones de 250 y 500 pies, inicialmente creímos que las lecturas no podían estar bien. Quiero decir, los cambios estaban lejos del desempeño normal de una aeronave. ¿Qué otra cosa podía hacer que el avión descendiera tan súbitamente? O por lo menos, ¿qué justificaría el procedimiento? Shepard busca una explicación. Tratamos de resolver las inexactitudes de la grabación del jet de Kazaj, estudiando los otros parámetros registrados y tratando de precisar la altitud por medio de ellos. Son cálculos complejos. Usando información que incluye la velocidad y tasa de descenso de la grabadora de datos de vuelo, Shepard determina que el avión iba en una aproximación descendente constante. La explicación de las caídas bruscas aparentes es sencilla. Shepard descubre que el sensor que transmite registros de altitud a la grabadora de información de vuelo estaba fallando. Se pegaba y dejaba de reportar temporalmente. Cuando se despegaba, la lectura daba a entender equivocadamente que el avión había perdido considerable altitud. Era como si tuviera un poco de adhesivo en una zona y se pegara allí. En algún momento, la altitud cambiaba tanto que la tensión lo hacía saltar otra vez. Y luego volvía a pegarse. Los investigadores pueden entonces concluyentemente descartar la turbulencia como un factor en la colisión. ¿Hay descenso repentino? Revisando los registros de mantenimiento, los investigadores también descubren que los altímetros del avión de Kazaj no tenían ninguna falla. Concluyen que la diferencia encontrada en los instrumentos de la cabina era resultado del impacto, no la causa del mismo. Para entender por qué el avión de Kazaj siguió descendiendo después de recibir orden de nivelar, los investigadores acuden a la grabadora de voz de la cabina. El registro abarca mucho antes de la colisión. Inicialmente no hay indicios de nada anormal. Kazaj 1907, informe nivel de paso. Pasando a 240, Kazaj 1907. Debido a que el Ilyushin 76 es un avión militar modificado, tiene otra característica especial. Un lugar para un operador de radio en la cabina de mando. Igor Rip ocupa esa posición y coordina las comunicaciones en el vuelo de Kazaj. Cambio a aproximación Delhi 127, decimal 9. 127, decimal 9. Adiós, Kazaj 1907. Cuando la aeronave se acerca al aeropuerto, Rip se comunica con el controlador de aproximación Duta. Aproximación Delhi. Buenas noches, Kazaj 1907, pasando de 230 a 180. Le pedí a Kazaj que descendiera y mantuviera el nivel de vuelo en 150 o 15.000 pies. Entendido, Kazaj 1907, descienda a nivel de vuelo 150. Informe cuando llegue. Una separación vertical de 1000 pies es suficiente y fue lo asignado a los 2 aviones. Kazaj 1907, ahora en 150. El operador de radio de Kazajistán confirmó estar en el nivel de vuelo 150. Un minuto antes del impacto. En ese momento, el avión de Kazaj parece estar exactamente en donde debe estar, 1000 pies más arriba que el avión de Saudí. Pero los investigadores saben que en vez de nivelar, el avión siguió descendiendo. Aquí empezaron los problemas. Cuando los investigadores comparan la información de vuelo con la voz de la cabina, notan algo inquietante. Kazaj 1907, ahora en 150. Cuando Rip informa la llegada a 15.000 pies, el avión está en realidad más de 1000 pies arriba de lo que él cree.
Los investigadores se preguntan cómo pudo cometer un error tan grande. ¿Por qué dijo que estaban a 15.000 pies cuando en realidad estaban a 16.000? Estudian la distribución de la cabina. Un operador de radio no tiene su altímetro independiente. Hay 2 altímetros, uno frente a cada piloto. Con algún esfuerzo, el operador de radio podría verlos. Por la razón que sea, Reeb está equivocado respecto a la altura de su avión y es la única persona en comunicación con tierra. No obstante la orden de permanecer a 15.000 pies, el avión sigue descendiendo. En este momento, Dutta les hace una advertencia a los pilotos de Kazaj. Tráfico identificado a sus 12, recíproco, Boeing 747 de Saudí, 16 kilómetros. Cruce probable en 8 kilómetros. Informe si está a la vista. Les advierte del vuelo de Saudí. Pero el avión de Kazaj sigue descendiendo. Adelante. Adelante. Segundos antes de la colisión, Igor Reeb parece darse cuenta que el avión vuela peligrosamente bajo. Pero su advertencia no llega a tiempo. Mantengan 150, no desciendan. ¡Acelera! La grabadora de voz de cabina confirma lo que los investigadores encontraron en la información de vuelo. En el momento de la colisión, el avión de Kazaj intentaba desesperadamente volver a su curso. Suban a 150 porque a 140, ¡eso! Pero los investigadores siguen desconcertados. ¿Por qué siguió descendiendo el avión de Kazaj? Después de descartar un error del controlador o alguna falla mecánica, es necesario entrar en los detalles del comportamiento humano durante la operación de un vuelo. Kazajistán es una de las varias repúblicas ahora independientes que en un tiempo fueron parte de la Unión Soviética. En el aeropuerto Indira Gandhi tenían su propio concepto de la aerolínea nacional. Existía la idea de que eran pequeños operadores de vuelos nocturnos que no cumplían necesariamente con las reglas de la aviación occidental moderna. Examinamos los antecedentes de sus conocimientos del idioma inglés. Las tripulaciones en los territorios soviéticos aprueban los exámenes, pero no dominan la conversación en ese idioma. Verma escucha las grabaciones de voz de la cabina con mayor detenimiento, buscando indicios de una interpretación errónea de las instrucciones por parte de la tripulación. ¿Fue la barrera idiomática la causa del accidente? ¿Qué distancia? Tráfico a 13 kilómetros, nivel 140. ¿Confundieron los pilotos del avión de Kazaj su propia altitud con la asignada a la aeronave de Saudí? 13 kilómetros. Verma encuentra que los miembros de esa tripulación no se comunicaban claramente entre sí. Igor Reeb manejaba las comunicaciones con tierra, pero no hay indicios de que el piloto y el copiloto escucharan sus instrucciones. Enciende la calefacción del motor. Mientras el resto de la tripulación se ocupaba en discutir los procedimientos de aterrizaje, solo Reeb parecía encargarse de la altitud. Aquí 1907. Es práctica usual completar los protocolos de aterrizaje antes de iniciar el descenso, para que toda la tripulación pueda prestarle atención a la radio. Mientras el operador de radio parece entender que el avión de Saudí estaba a 14.000 pies, según los investigadores, el copiloto creyó que estaba autorizado para volar a 14.000 pies y continuó con su descenso. Mantengan el nivel. ¿Qué nivel nos dieron? Cuando el piloto responde, parece estar confundido. Creo que los pilotos no prestaron mucha atención y se confiaron demasiado en el operador de radio para navegar la aeronave durante esta fase crítica. La decisión de aumentar la potencia e interrumpir el descenso termina en tragedia. Mantengan 150, no desciendan. Acelera. Suban a 150 porque a 140, ¡eso! El informe final culpa a la tripulación del avión de Kazaj.
En el lugar equivocado, en el momento equivocado, un simple malentendido llevó a la muerte de 349 personas. La investigación concluyó que la causa primaria de esta colisión en el aire fue la inobservancia de la altitud autorizada, asignada a la aeronave de Kazajistán. Los investigadores confían en develar la causa de la peor colisión en el aire en la historia de la aviación, pero quieren que la industria tome medidas para darle mayor seguridad al aeropuerto Indira Gandhi. Descubren que la tecnología capaz de evitar ese accidente ya estaba en el aeropuerto. Saudí 763. Los investigadores determinaron que una deficiente comunicación en la cabina y un simple malentendido causaron un accidente devastador que mató a casi 350 personas. Lo insólito es que existía la tecnología apropiada para ayudar a evitar este accidente. Sistemas para alertar tanto a los pilotos en el aire como a los controladores en tierra. Los investigadores objetan especialmente el radar que se usaba en Nueva Delhi. Los controladores de tráfico aéreo dependían de tecnología obsoleta en ese momento. No había radar secundario disponible en el aeropuerto de Delhi, solamente un viejo radar primario. El radar primario transmite señales radiales para localizar aviones en el cielo. La señal rebota del avión y regresa a una antena parabólica en tierra. Lee la posición del avión, pero no su altitud. Da una imagen bidimensional. El radar secundario funciona en forma diferente. Un radiofaro de respuesta a bordo de la aeronave transmite un mensaje a tierra con información clave sobre el vuelo, incluyendo su altitud. Saudi 763, nos aproximamos a nivel de vuelo 100. Entendido, ascienda a nivel 140. El día de la colisión, el controlador de aproximación Beka Dutta solo podía basarse en lo que las tripulaciones le decían respecto a la altitud de sus aeronaves. Kazaj 1907, ahora 150. El operador de radio del avión de Kazaj informó que volaban a 15.000 pies, pero Dutta no tenía manera de confirmar esa información. De saber la altitud real del vuelo de Kazaj, habría desviado el vuelo de Saudí de su trayectoria. Esta es una imagen tridimensional. Da tiempo a reaccionar. Se puede desviar la aeronave. Cuando ocurrió el accidente, la India contaba con un sistema de control de tráfico aéreo de $118 millones, con radar secundario y equipos de comunicaciones y navegación sofisticados. Según la programación original, el sistema debía instalarse 2 semanas antes del accidente. Pero el día de la colisión ni siquiera se había desempacado. El radar secundario es un progreso sobre el radar primario, y en este caso en particular, al tener la información de la altitud, tal vez se hubiera podido evitar un accidente de esta naturaleza. En el año posterior a la colisión, 3 accidentes estuvieron a punto de ocurrir cerca del aeropuerto Indira Gandhi. 2 años más se necesitaron para que quedara instalado el sistema de radar secundario. Actualmente, los controladores del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi ven el número de vuelo, la altitud y el rumbo de un avión. Más información de la que el controlador Beka Dutta tuvo a su disposición el día del accidente. Los expertos creen que el sistema de alerta y anticolisión de tránsito o TCAS hubiera sido útil. El equipo TCAS genera advertencias para la tripulación. Le da tiempo para reaccionar. La mantiene alerta a la situación que la rodea y vigila la separación vertical. El TCAS es un sistema anticolisión que puede instalarse a bordo de los aviones. En muchos
muchos países es una tecnología obligatoria. Alerta a los pilotos cuando otros vuelos se acercan demasiado. El sistema también puede indicarles automáticamente la acción evasiva que deben tomar. Ninguno de los aviones estaba equipado con él. Las autoridades aeroportuarias de la India también mejoraron la seguridad del aeropuerto, rediseñando los corredores aéreos que comunican con las pistas. En la época de la colisión, se disponía de un corredor aéreo principal para los aviones comerciales que usaban el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi. Con el aumento en el tráfico aéreo, ese único corredor se congestionó demasiado. Después del accidente, se abrieron más corredores aéreos para los vuelos comerciales. En general, las normas de seguridad aérea mejoraron. La preocupación por la seguridad se impuso. Una tecnología obsoleta y comunicaciones deficientes llevaron a esta colisión. Pero igual que en casi todos los accidentes de aviación, una cadena de eventos aparentemente insignificantes terminaron en desastre. En retrospectiva, los pasajeros de los dos aviones que se encontraron en el cielo esa noche fueron muy desafortunados. La probabilidad de que eso suceda es de 1 en 1.000.000. Indudablemente había cosas que pudieron evitarlo, por ejemplo, sistemas de anticolisión aérea. Creo que en ese campo estamos progresando mucho. No me preocupa volar, creo en el destino. Pero me alegro de no haber estado 5 minutos adelante de donde estábamos. De eso no cabe duda. Becca Dutta hizo una larga carrera como controlador de tráfico aéreo. Actualmente trabaja en una universidad entrenando a los controladores jóvenes. Soy jefe de instructores. Entreno controladores de tráfico aéreo. Amo mi trabajo. Dutta, inicialmente bajo sospecha de haber causado el accidente, ayudó a poner en práctica los cambios para darle mayor seguridad al aeropuerto de Nueva Delhi. Sus esfuerzos se vieron recompensados. El aeropuerto recibe ahora 20 millones de pasajeros al año. Desde que se instaló el nuevo sistema de radar y se abrieron los nuevos corredores, no ha ocurrido un solo accidente fatal en este aeropuerto.